Amén, mis hermanos. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Sí, capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. Se llama Jesús sana a un muchacho lunático. Habiéndolo conseguido, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Oremos, mis hermanos. Postremos nuestros rostros. Amadísimo y glorioso Padre Celestial, me presento, Señor, ante tu gloriosa y excelsa presencia, amado Dios, presentándote, Señor, tu santa y gloriosa palabra, amado Dios, que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Señor, para exhortar a mis hermanos, amado Dios. Bendito Dios, lávanos, Señor, con tu santa y sagrada palabra, Señor, con tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Señor, lávanos de las mentiras de este mundo, Señor. Santifícanos, Señor, apártanos, Señor, del que no esté contigo, Señor, que sea sacado de la oscuridad y llegue a tu luz admirable, amado Dios, con el poder de tu palabra, amado Dios, porque por tu palabra y por tu espíritu es que somos libres, amado Dios. Oh glorioso Dios, trabaja en nuestros corazones, Señor, para tu propósito, para tu voluntad, amado Dios, para exaltar y glorificar tu hermoso nombre, amado. Amado Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis amados hermanos, este es un texto base. Amén. Este mensaje le quise titular Afirmados en la fe. Gloria a Dios. Es un texto base porque es una parte donde nuestro Señor Jesús reprende y le hace un llamado de atención a los discípulos por la fe. Amén. Pero resulta y pasa que la fe es algo muy importante para nosotros los hijos de Dios, Amén. los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es el pilar de todo lo que nosotros creemos. Amén. Entonces quiero explicar esto un poco mejor porque es importante que tengamos este conocimiento. Amén. Entonces quisiera empezar definiendo qué es la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, según el libro de Hebreos 11, capítulo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, bueno, es la esperanza que nosotros tenemos de la resurrección o de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los que hemos sido extraídos del mundo, tenemos la plena certeza de que esto es así. Así es. Amén. O sea, no hay ápice de que nos estemos imaginando cosas, ni que nos imaginamos cosas, sino que lo creemos. Amén. Completamente así. Así es, Señor. Y la convicción de lo que no se ve es porque Dios es espíritu. Y a pesar de que no lo vemos, no lo palpamos, no hablamos con Él directamente como una persona normal, sabemos que existe porque Él ha obrado en nuestras vidas. Sabemos que Él es palpable para nuestra vida porque ha obrado en nuestra vida, en nuestros corazones. Así es.
ha trabajado en todos nosotros y hemos visto su poder no solo en nosotros, sino en la vida de muchos hermanos y del mundo también. Entonces, eso es básicamente lo que es la fe. Es algo que creemos. Si vamos al mundo secular, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Lo que pasa es, el problema es dónde ponemos nuestra fe. Ese es el problema. Amén. Todos tenemos fe. Por ejemplo, los ciudadanos de aquí, de este país, creemos que el libertador es O'Higgins, ¿cierto? Creemos porque lo dicen los libros. Creemos porque hubieron testimonios y registros de eso. Pero eso es creer por fe. Nosotros no estuvimos ahí. Eso es una fe. Estás poniendo una fe en algo. Entonces, fe tenemos todos los días. Tomamos un autobús, confiamos que el chofer es un buen conductor, que nos va a llevar a buen puerto. Pero el problema es que no ponemos la fe donde tenemos que ponerla. Ninguna de esas fe está mal, pero la fe tenemos que ponerla donde tenemos que ponerla. Ese es el problema. Entonces, quisiera pasar a lo que es la fe probada. En el Edén hubo un problema. Cuando el Señor les dio el único mandato a los dos seres que había creado, les dijo, no hagan esto, no se coman eso. Pero Él no fue que quería molestarlo. Él solamente les dio un mandato, pero porque los quería probar, los cuales salieron réprobos de esa prueba, porque no pudieron cumplir esa prueba. Él quería simplemente que confiaran en Él, es decir, quería que tuvieran fe en Él. Salieron reprobados. Y ustedes saben las implicaciones de eso. Luego de eso, el Señor da una promesa, que es la promesa del Evangelio, en Génesis 3, cuando Él le pisa la cabeza a la serpiente, y entonces promete un Mesías Salvador. Así es. Y entonces, ya de ahí, el Señor está exponiendo lo que va a ser la próxima fe, donde nosotros nos vamos a anclar. Y la fe empieza a surgir por el patriarca Abraham, quien le creyó. Fue el primer hombre que realmente le creyó a Dios, porque Adán fue réprobo, pero Abraham le creyó. Y de ahí él cifró la promesa que él ya le había hecho a Adán, se la dio a Adán, se la dio a Abraham, que es levantar las naciones, y de ahí va a sacar todo lo que nosotros estamos heredando en estos días. Todos nosotros somos hijos de la fe, hijos del patriarca Abraham, hijos de esas promesas, porque el primero que creyó fue Abraham. Pero esta fe, como les dije, es probada. El Señor tiene un fin de que nosotros tengamos fe. No es porque Dios está aburrido y quiere, no. Es que es necesario para nosotros los hijos de Dios, los que caminamos con Dios, que le creamos. Así es. Porque si nosotros no le creemos, no podemos caminar con Él. Vamos a ser como veletas que se dejan llevar por cualquier falsa doctrina, por cualquier afán del mundo. Simplemente no vamos a estar bien afirmados. Por eso le puse este mensaje, afirmados en la fe. Entonces, es necesario que le creamos a Dios. Pero esa fe que decimos tener es probada. Así como fue probado a Abraham, fue probado. Así como fue probado a Adán, fue probado a Abraham con su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Él se lo pidió en sacrificio. Pero ¿acaso Dios necesita algo de nosotros? No necesita absolutamente nada de nosotros. Dios es totalmente autosuficiente. Pero Él le pidió a su hijo para probar su fe. Para ver si Él estaba caminando con Él, si Él estaba confiando en Él. Entonces la fe es probada. Abraham obviamente pasó la prueba. Fue aprobado por Dios. Le creyó a Dios y en el último momento dijo, no, Abraham, ya entendí que sí me crees. Y fue aprobado, y por eso las promesas se cumplen hasta el día de hoy, porque Él fue aprobado en el plan de Dios. Así nosotros seremos probados también, mis hermanos. Entonces vamos a ver un poco lo que son los objetivos de la fe. Los objetivos de la fe son salvar, fortalecer y preservar. Vamos primero con salvar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, escuchen esto que se le grabe. Por medio de la fe, y esto no es de nosotros, por ejemplo, pues es don de Dios.
Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Dios tiene misericordia de nosotros. No es porque yo soy el más bonito, ni porque mi hermano es la más hacendosa, ni porque no. Dios tuvo misericordia de nosotros y por su gracia, gracia es algo que regala, es algo que da porque Él quiso hacerlo, no porque se lo pusieron ni nada. Entonces, Él nos los regaló, pero ¿por dónde nos los da? Por la fe. Cuando ese don, que Él mismo dice, pues es don de Dios, es un don que Él nos da para poder nosotros anclarnos a esas promesas, para poder nosotros tener vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, el primer propósito de la fe es salvar a nuestras almas caídas, a nuestras almas impías que ya no tienen esperanza. Vivimos sin esperanza, vivimos en un mundo caído que por mucho que tengas o no tengas, es un mundo de aflicción, de sufrimiento, de penurias. Y cuando llega Jesucristo a nuestras vidas, Él cambia todo y llena todo. Y no necesitamos absolutamente nada, solamente Él. Y tenemos la esperanza de que seremos resucitados y solo vivimos para Él. Eso es la vida del cristiano. Vivir, querer agradar a Dios, querer exaltarlo, ser una ofrenda de obediencia ante Él y caminar en su voluntad. Eso es básicamente lo que hacemos cuando somos salvos. Pero esto viene por medio de la fe, como les dije. Entonces el primer propósito es ser salvos. Fortalecer la confianza, por ejemplo. Desde el momento en que caemos, tienen que entender que somos, yo lo he vivido, lo he palpado por mí mismo y por otras personas que han llegado a la fe, y mucha multitud de cosas. Y también hay doctrinas dentro de la teología que hablan de lo que es la depravación total. Cuando nosotros caemos, nos volvemos inválidos espiritualmente. Nacemos en pecado, dice David. Fuimos concebidos en pecado. Y entonces somos como inválidos espiritualmente. No podemos, no nos gusta, no queremos, no nos cae bien. No es algo agradable, no es algo que nos regocija las cosas de Dios. Simplemente es así, ¿me entienden? Nos pesa las cosas de Dios. Entonces, desde que el Señor nos salva, sentimos amor por todas esas cosas. Cambia nuestro corazón. Amamos al Señor, queremos agradarle, queremos adorarle, queremos leer las Escrituras, queremos conocerlo, queremos adorarle. Eso cambia. Más sin embargo, todavía tenemos que luchar con la carne. Todavía está, o sea, la caída fue fuerte, no fue cosa fácil. Entonces, tenemos que fortalecer la confianza en Dios por medio de la fe. Entonces, este es uno de los objetivos, fortalecer la confianza. Y luego la última, preservar. Bueno, Santiago dice que la prueba de su fe produce constancia. Cada vez que tú eres probado por tu fe, eso va a producir constancia. Recuerden que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa es la perseverancia de los santos. Entonces, Dios nos envía pruebas para que crezcamos, pero para preservarnos también. Entonces, cada sufrimiento, sea médico, sea de problema espiritual, sea un problema financiero, sea lo que sea, es una prueba que Dios te está haciendo para que tú te veas fortalecido de ahí, te levantes de ahí y tu fe se vea fortalecida y cada vez crezcas más, y tu confianza sea más poderosa, más grande, y te mantengas ahí y de paso seas preservado. Ahora vamos, ¿cómo obtener la fe? Bueno, mi primer consejo es pídanla, porque a veces no tenemos fe, no entendemos, sobre todo cuando estamos del otro lado, es difícil creer, pero usted le dice: Señor, no creo, hazme creer. Recuerda lo que les dije, somos como inválidos espirituales cuando estamos. Usted se lo pide: Señor, dame la fe, hazme creer, dame el arrepentimiento, dame lo que necesito para llegar a ti, para cambiar, para ser nuevo. Y Él lo hace. Porque esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere. Entonces, ese es mi primer consejo, es pídele, Señor, dame la fe. Segundo, en este mismo texto dice al final, este género no sale sino es con oración y ayuno. Esto es muy importante, mis hermanos. Matar la carne con el ayuno, apartarse y la oración son dos actos de fe.
aquí quisiera recalcar algo. La fe no es solamente decir, yo creo, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesucristo, es mi Señor. Santiago dice, una fe sin obras es una fe muerta. No es que tú tengas que hacer para ser salvo, no es así. Le acabo de decir hace ratico, es por gracia. Es por gracia y no de nosotros, sino por fe, por la gracia de nuestro Señor. Pero si llegas a creer, si de verdad tú crees, hay una evidencia de eso. Tu naturaleza es cambiada y entonces vas a dar un fruto, una evidencia de que crees. Si yo creo que Dios existe, creo que Él es real, creo que hay un juicio, creo que hay que comportarse de una manera, porque eso lo dice la Escritura, voy a querer agradarle a Él, voy a querer buscarlo a Él, voy a querer buscarlo en la Escritura, donde Él se revela, en la oración, en la adoración, donde sea que Él esté, voy a querer buscarlo, voy a querer estar con Él, si es verdad que creo en Él. Hay una evidencia de eso, palpable de eso. Si por ejemplo, yo digo que creo en Dios, pero vivo en pecado y no me detengo a arrepentirme de mi pecado y de buscar de Él, es porque no creo. Si yo creo, ok, puedo errar, me puedo equivocar, pero voy a hacer lo posible por pegarme a Él hasta que Él me libere de todo lo que me tenga que liberar y que haga la obra en mí. Es como una respuesta, eso es una respuesta. Tú crees algo, Dios te revela algo, mira, yo te estoy llamando, tienes que hacer esto, esto y esto. Tienes que tú responder para atrás. ¿Cómo respondo? Por ejemplo, otra vez predicándole a un amigo mío. Tú tienes que tener una respuesta. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es verdadero? Ora, habla con Él. Amén. Habla con Él, busca con Él, busca. Pero háblale como una persona normal, porque Él es una persona. Sí. O habla con Él, conversa, empieza a cultivar una relación con Él. No lo conoces, nunca has caminado toda tu vida como tú quieres y quieres caminar con Él. Bueno, voy a empezar a construir una relación con Él porque no lo conozco. Entonces, desde cero empiezo a construir una relación. Es lo mismo para nosotros. Igual, ayunar. Ayunar es un acto de fe también. No comer, no porque quiero que los demás me aplaudan, porque quiero que los demás me vean, sino para Él. Es un acto de fe, como si orar, hablar al aire, porque la gente te verá en la calle y te dirá, no, este está loco. ¿Me entiendes? Porque lo que para nosotros es fe, para ellos es locura. ¿Me entiendes? Entonces, no, este está loco. Imagínate lo que será ayunar, no comer porque quiero acercarme más a mi Dios, porque quiero cultivar una relación más con Él, porque quiero que Él me haga morir a mi carne. Eso es otro acto de fe más fuerte. Ir a la iglesia también es un acto de fe. Entonces son actos de fe que van a hacerte crecer en fe, y es como algo recíproco. No viene de ti, pero si Él lo ve, es como una intención. Si yo quiero conocer a alguien, por ejemplo, una novia, voy a querer cortejarla, voy a querer llevarle flores. Entonces, al ella ver eso, va a ver que hay un interés. Es lo mismo con Dios. Si tú quieres buscarlo a Él, demuéstrale que lo quieres buscar y Él te va a dar para atrás una respuesta. Pero tiene que estar esa inclinación a su corazón. Es lo mismo, nosotros el camino del cristiano es lo mismo. Ayuno y oración. Otra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto a mí me ministró muy, muy poderosamente las primeras veces que yo empecé a caminar con Dios, porque es la manera como Dios más me ha ministrado, por el oír la palabra de Dios. Él me lo hizo entender desde un principio. Si ustedes tienen que siempre razonar, ser lógicos en las cosas, somos criaturas lógicas a imagen y semejanza de Dios, no somos seres irracionales locos, somos seres como Dios. Cuando tú ves locura en el mundo, desquicio, es porque ahí está la obra de Satanás, ¿me entiendes? Entonces nosotros somos seres lógicos y como seres lógicos tenemos que razonar. Si vamos al pasado, en la época antigua no había libros, no había celular, no había, simplemente había unos papiros grandes y entonces ellos leían en comunidades y daban sus discursos. Y Dios decidió, porque Él lo decretó, aquí mismo lo dice Pablo, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en los tiempos antiguos, ¿qué hacían? Venían los profetas, venía Moisés, recitaba la palabra. Y ellos creían y su fe se aumentaba. Porque así lo decretó Dios. Lo mismo hoy en día, la cuestión diferente es que
es más fácil para nosotros. O sea, los medios de gracia están expandidos. Nosotros agarramos un teléfono y podemos escuchar 7000 prédicas, estudios teológicos de todo tipo. Lo que nosotros queramos podemos conseguirlo por internet. Entonces, cuanto más la fe de nosotros nos va a crecer. Entonces, ahí la tienen fácil para que su fe crezca. Prueba a Dios. Salmo 34:8. Probad y ved que Dios es bueno. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque cuando empiezas a caminar con Dios, tú vas siendo probado, pero también va a haber situaciones y vicisitudes y cualquier tipo de situación tuya o de otras personas que van a necesitar la mediación, o la intervención de Dios, mejor dicho. Y tú vas a ver y le vas a pedir. Yo te aconsejo, pídele, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder, muéstrame tu magnificencia. Y cuando tú te ves orando por ti o por otras personas o por cosas que tú necesitas o por cosas que necesitan otras personas, vas a ver el poder de Dios y eso va a aumentar tu fe y vas a crecer en fe. Entonces, esa es la tercera. Ya, una reflexión. La fe es la sustancia que necesitamos los hijos de Dios para crecer en confianza e intimidad con nuestro Hacedor. Nos moldea y prepara para una eternidad en gloria en servicio a nuestro Dios. Nuestra fe es un precioso tesoro, cual corona de diamantes. De ella dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre. 1 de Juan 5:8. El Espíritu con su poder, llevando en sanación, quitando la ceguera espiritual y multitudes de demostraciones de poder. Y el testimonio, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. El agua, por el lavamiento de nuestros pecados, y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre derramada por el Cordero, y la que aún se sigue derramando por nuestros santos mártires, aún mientras nosotros hablamos. Entonces, algunas advertencias. Recordemos cómo las ovejas se esparcieron cuando el pastor fue apresado, pues no quisieron orar ni velar. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado, todos sus discípulos se fueron y lo abandonaron. Y Él les recordó, oren, velen, y no quisieron. Eso les dijo para que no entren en tentación, pues el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si oramos y velamos, podemos aumentar nuestra fe y mantenerla y no caer en tentación. Apocalipsis 3:11 nos dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si no estamos afirmados en la fe por medio del conocimiento y el amor de Dios, corremos el riesgo de ser desarraigados de su huerto. Como dice la palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, cultivemos la fe en Dios. Esto es muy importante, mis hermanos. Amén. Cultivemos la fe en el Cordero de Dios, que no solo nos salvó y nos hace tener una vida llena y plena, por mucho que haya dificultades, porque yo digo que no es que son dificultades, sí son dificultades, pero nosotros caminamos, somos hechura nueva en Cristo Jesús. Ya no somos lo mismo que éramos antes. Lo que pasa es que no lo terminamos de entender. Ese es el problema. Si estamos más pegados de Él, tenemos más discernimiento y tenemos más, podemos afrontar la situación de una mejor manera. No como lo afrontamos en el mundo carnal, sino en el mundo espiritual. Entonces, mis hermanos, cultivemos la fe. Es lo que les digo, necesitamos crecer en fe. Nosotros estamos siendo preparados aquí para un reino de gloria, para un reino donde vamos a ser administradores de algo mucho más poderoso, pero tenemos que ser humildes y humillarnos a lo sumo y escudriñar las escrituras y quedarnos pegados con el Señor Jesucristo para poder que esas promesas se cumplan en el futuro. ¿Cómo quiere ser usted hallado? Como el siervo que se puso a golpear a sus siervos, o quiere ser hallado como el siervo sabio y fiel que se mantuvo haciendo, que estuvo pendiente, que escudriñó las escrituras, que cultivó su fe.
que se humilló a lo sumo, que servía a su prójimo, que nunca se creyó más que nadie. Entonces, esa es mi palabra y mi exhortación en este día. Gracias, hermano. Eso sería todo. Un poquito. ¿Sí? Canta. Aníbal, cantemos.